Bueno, habíamos visto hasta aquí, espero que se acuerden, y habíamos señalado que pese a que hay esta concepción tan generalizada de que Platón representaría el tránsito del mito a logos, hay sin duda también una fuerte presencia de mitos en la filosofía de Platón y mitos que tienen referencia que hacen referencia a temas políticos eh, y que son parte del imaginario griego con contenido emotivo, epónimo, es decir, la identidad de los pueblos, la grandiosidad de los héroes que fundaron las ciudades y una serie de ejemplos para representar situaciones humanas intensas, difíciles y de otro tipo también. La anterior clase hemos visto algunos mitos, no todos. Hay una gran cantidad de mitos en el pensamiento de Platón, que no solamente se refieren a temas políticos, sino a temas como la filosofía y el conocimiento. Sin embargo, en la mayor parte de los mitos platónicos se pueden encontrar referencias políticas, y eso es lo que vamos a señalar ahora, eh, refiriéndonos a algunos de esos mitos que también los he señalado la anterior sesión. Eh, Vamos a avanzar un poco, después si es necesario volveremos para profundizar un poco más de estos mitos tan importantes como son el de la caverna y el mito de la auriga, que son dos mitos muy mentados, referidos, comentados por las interpretaciones filosóficas. Un momentito, por favor, estoy tomando nota de la asistencia. Bien, entonces es discutible que Platón representaría la ruptura con el mito y el desarrollo pleno de la razón. Si bien en los diálogos platónicos hay una exposición siempre consistente, sólida, sobre los argumentos que Sócrates presenta para mostrar la debilidad argumentativa de los sofistas, y sin duda que en los diálogos platónicos los sofistas tienen también una actitud de reconocimiento de esa capacidad para argumentar en contra de ideas poco reflexionadas. Si bien es eso cierto, es cierto también que hay una gran cantidad de mitos en la filosofía de Platón que usa para referirse a temas complejos de profundo contenido filosófico y que aparecen como contenidos en diferentes contextos y discursos. En el banquete, por ejemplo, hay varios mitos referidos por los interlocutores que Platón evidencia sobre el origen de la humanidad, sobre el amor y otros temas también, sobre el dios de Miurgo que habría ordenado el mundo. Bien, entonces las imágenes míticas son frecuentes
En los diálogos platónicos no se excluyen de sus exposiciones argumentativas racionales puestas en boca de su principal interlocutor, que es Sócrates, y se prestan, sin duda, como todos los mitos, a múltiples interpretaciones. No es una sola interpretación la que hay que hacer y siempre están abiertas a lecturas diferentes. Son imágenes que muestran creaciones griegas y recreaciones platónicas que ponen en imagen precisamente, es decir, ponen en claro ciertos contenidos que dan lugar a las alegorías que reflejan profundas concepciones. También la creatividad poética de Platón y el estímulo a la imaginación y a la posibilidad de pensar determinadas ideas a través de estas representaciones de la propia imaginación. Hemos hablado un poco de eh, del mito de la auriga y puesto que ya lo hemos referido en varios aspectos, ahora lo vamos a retomar para eh, terminar de presentar esos contenidos y después hacer referencia a otros. Entonces, este mito de la auriga está, como os había dicho, en Fedro, que es una obra de madurez, y que muestra con esta imagen, ¿no?, de un cochero que conduce dos caballos, uno blanco y uno negro. El cochero también se llama auriga, y se puede relacionar, se puede interpretar de la manera, como les dije, también de esta manera que es similar, aunque con algunas diferencias, la manera como ahora les voy a indicar. Hay representaciones específicas de la cultura griega de este mito. Hemos visto, por ejemplo, aquí en la cerámica hay dos caballos alados. Y aquí también tenemos otra, un poco aquí, fíjense, una cerámica griega con lo mismo, ¿no? Dos caballos alados. No hay mucha diferencia en el color, pero bueno, en el mito aparece como uno blanco y uno negro. Entonces, aquí hay los dos caballos, pero parecieran del mismo color. Hay otras representaciones posteriores, ¿no?, que son las imágenes que están aquí del mismo, que esté al lado el caballo, que esté al lado el carro. Bueno, esas ya son diferencias del autor, que, bueno, es posible que sea también alguien que dibuje, etcétera, ¿no? Entonces, este mito de la auriga y los dos caballos tiene sin duda un fuerte contenido político, porque refiere la idea utópica de Platón del mejor régimen posible, es decir, el régimen político perfecto, que es el que se caracteriza por la dirección, la presidencia del filósofo rey, es decir, el que gobierna en la polis perfecta es el filósofo. Por eso el concepto de filósofo rey. Aristóteles, en su libro La Política, critica al idealismo de su maestro. Y él, en contra de estas descripciones de sociedades perfectas que
Platón no es el único, ¿no? Hay otros utopistas también en la antigüedad griega que escribieron sobre el mejor mundo posible en cuanto al gobierno, es decir, el mejor gobierno que se pueda dar en cualquier polis. Y en su libro La Política, el segundo libro, Aristóteles critica y considera poco útil este tipo de elaboraciones sobre la política, es decir, una descripción de un régimen perfecto, maravilloso, sin problemas, no tendría mucho valor para Aristóteles, porque es irrealizable. En alguna parte también dice Aristóteles, el mejor régimen sería el de la monarquía, es decir, un régimen con un perfecto rey, con un perfecto monarca, pero inmediatamente añade y dice, pero ese monarca tendría que ser un dios, y no hay dioses entre nosotros. Es decir, tendría que tratarse de alguien infalible que no use el poder para su propio beneficio, sino de alguien que gobierne de la manera más sabia y perfecta para beneficio de la mayoría de los ciudadanos, realizando el bien común. Entonces, esa concepción idealista de decir, este es el mejor régimen, es perfecto, es maravilloso para la mayoría de los ciudadanos porque realiza el bien común, no tiene relevancia ni utilidad para Aristóteles. Y cuando Platón, su maestro, escribe sobre esto, especialmente en la República, a Aristóteles le parece que simplemente son devaneos idealistas, es decir, ideas de una sociedad políticamente perfecta que nunca ha existido ni va a existir. La concepción de Aristóteles es diferente. La política no se trata de exponer ideas propias, elucubraciones propias sobre el mejor régimen posible, sino se trata de analizar la realidad política para mejorarla, para conducirla de manera tal que sea factible alcanzar, al menos en parte, el bien común y motivar una mejora moral a los ciudadanos con medidas políticas. Eso tiene utilidad, eso sirve. Entonces hay este rechazo al utopismo platónico. Decimos que es utopismo porque al final él describe una sociedad perfecta con el filósofo Rey y eso como algo inmejorable, es decir, lo supremo en cuanto a organización política, producto de su propia mente, es decir, de su propia elucubración, de su propia especulación. Y eso para Aristóteles no tiene mucho valor. Bueno, ¿en qué consiste este mito de la auriga del que ya hemos hablado? Está en Fedro. Trata sobre varios temas, ¿no? No es solamente el tema de la organización perfecta de la sociedad, trata el tema de la naturaleza diferenciada de los hombres, es decir, Platón no tenía una concepción que hoy día podríamos señalar ius naturalista, ¿no? Es decir, naturalmente los hombres somos todos iguales y no hay naturalezas superiores ni inferiores. No, Platón considera que los hombres naturalmente somos desiguales. Es decir, algunos tienden a ciertos valores, ciertas prácticas, ciertos aspectos de la vida de manera preferente
en comparación con los valores, las actitudes y las acciones de otros. Y eso hay que aceptarlo como algo plenamente real. Es decir, la realidad implica que hay gente diferente a otra, que hay personas diferentes a otras. Y los discursos de igualdad y demás que tampoco existían en Grecia, ¿no? El igualitarismo, la concepción de una naturaleza humana idéntica, inmodificable en todos los seres humanos, eso es muy posterior. Políticamente, los filósofos griegos han reivindicado la diferencia entre los seres humanos y se han referido, por ejemplo, a naturalezas diferentes. Y ese es el caso, por ejemplo, de quienes tienen preeminentemente alma concupiscente, el caballo negro. ¿Qué buscan? ¿Qué quieren quienes tienen esta alma preeminente? ¿Cuáles son sus valores? ¿Y cómo? Eso es lo más interesante en la utopía platónica. Se podría organizar la sociedad no para llegar a la igualdad, sino para explotar la desigualdad, es decir, usar la desigualdad para una organización política perfecta, utópica, en que además todos sean felices, todos alcancen la virtud moral y todos tengan satisfechas sus demandas respecto de la organización política, respecto del gobierno, sabiendo inclusive que hay grupos de personas, por ejemplo, caracterizadas como esclavos. Entonces, no hay que mezclar ni confundir algunos conceptos. Platón nunca tuvo, por decir así, un espíritu democrático. Tampoco su utopía buscaba la igualdad. Lo que buscaba era que, conociendo la naturaleza diferente de las personas, que algunos valoran ciertos aspectos y otros valoran otros aspectos, etcétera, es posible alcanzar un tipo de organización en la que todos sean felices, realicen sus expectativas y cumplan su naturaleza. En ese sentido, hay una planificación desde arriba que se daría políticamente para organizar la sociedad de esa manera. Los de alma concupiscente, es decir, estas personas interesadas evidentemente en los goces materiales, en el placer, en en el acceso que da a ciertas ventajas, el dinero, por ejemplo, o quienes tengan predilección por cualquier satisfacción corporal que quieren y les agrada y se realizan, por ejemplo, acumulando bienes, teniendo propiedades o disfrutando de los placeres carnales. Estas personas de alma concupiscente es bueno que existan en la sociedad y es bueno también que se les restrinja ciertas cosas, que se les restrinja, por ejemplo, el acceso a la milicia, que se les restrinja el acceso al gobierno. El gobierno y la milicia participar en las entidades que dirigen, toman decisiones sobre temas públicos debe estar bastante regulado y debe ser bastante prohibitivo. Y especialmente para quienes tienen alma concupiscente, es decir, que tengan estos valores y que evidencien interés en la vida según estos aspectos. Ahora, estas personas es bueno que tengan propiedad privada, es bueno que tengan una casa, el oikos, un entorno
a eso hace referencia mucho Aristóteles, ¿no? El oikos no es solo la casa, sino es también el entorno alrededor de la casa, por ejemplo, el acceso a agua, el acceso a ciertos productos de la naturaleza, del bosque, del río, eventualmente hasta del mar. Entonces, se trata de un entorno económico y ecológico también, con la posibilidad de dar sostenibilidad a la vida familiar, gracias a esos productos, a ese entorno y también, obviamente, al trabajo de las personas. Entonces, que haya esta naturaleza radicada en el alma concupiscente es bueno para la sociedad, porque además estas personas deberían tener familia, reproducirse, acumular bienes y dar hijos al Estado también, para que, siendo objeto de la educación, se vea cuál sería su mejor campo de vida en el futuro, es decir, como otros artesanos, si sus padres eran artesanos, como otros campesinos, si sus padres eran campesinos, dedicados a las tareas agrícolas u otras. En esta elaboración de la naturaleza humana y el alma concupiscente no hay referencia explícita a los esclavos. Quien ha trabajado mejor el tema de los esclavos, que es otro tema de interés de la filosofía política, ha sido Aristóteles, no tanto Platón. Platón está claro que no era amigo de la democracia, que él estaba de acuerdo con un régimen de jerarquía y de superioridad según la naturaleza humana, según la preeminencia de alguna de las almas sobre las otras dos, y tenía en cuenta también que la realidad de esclavitud, por ejemplo, de Atenas, donde había alrededor de unos 70.000 esclavos, era algo también natural, es decir, que correspondía al orden natural de las cosas en cuanto se refería a quienes serían la fuerza laboral, sin ningún derecho y sometidos al régimen eril, es decir, al régimen de esclavos. Eso era aceptado por Platón, no era cuestionado, y quien desarrolló mejor los contenidos filosóficos de una relación eril del amo con el esclavo fue Aristóteles, y eso lo vamos a ver después entonces. Bien, les decía que no hay una condena ni un rechazo de parte de Platón a la esclavitud. Tampoco dice que los esclavos tendrían un alma concupiscente por naturaleza. Él se ocupa más de los ciudadanos, de quienes son parte de la polis y tienen obligaciones y derechos políticos. Por ejemplo, ser elegido para gobernar, para ser juez. Había jueces que se nombraba por azar, no por elección. Se los nombraba haciendo uso de procedimientos azarosos. Y pensaba también que lo que él desarrollaba mostraba su sociedad perfecta. En su sociedad ideal, quienes gobiernan son los filósofos. Esa es la tesis del filósofo rey. Y esta persona tiene eminentemente un alma racional. En el recorrido que el alma hace, porque hay un recorrido cada 10.000 años, y eso también está expuesto en el mito de la auriga, en el recorrido que hace el alma, que es auriga con los dos caballos, por el topos uranos, descubre las ideas, las ve desnudas, por decir así. Es decir, ve las ideas en su prístina presentación
como esencias y ver eso, bueno, con los ojos del alma, ¿no? ¿Qué significa ver con los ojos del alma? Significa que se graba en la conciencia del sujeto como una imagen profunda, de profundo contenido. Ver, por ejemplo, las esencias. Y algunas especialmente, ¿no? La esencia de la justicia, por ejemplo, la esencia de la belleza, y así sucesivamente. Descubrir qué es la justicia, descubrir qué es la libertad, por ejemplo, a quienes se les debe eh, permitir ciertas acciones libres, etcétera, son temas de interés, son temas profundos para quien ha estado cerca de estas ideas, para el filósofo. Y aquí también está la teoría del alma y del cuerpo. El cuerpo etimológicamente, soma, es también como una cárcel y hay una analogía con la palabra que refiere cárcel. Entonces, el cuerpo es como una cárcel del alma. Y en esa cárcel el alma recuerda lo que vio cuando seguía cada 10.000 años esta gran comitiva de las personas que iban en sus carros alados surcando el firmamento y descubriendo las esencias. Por eso por eso la teoría del conocimiento de Platón es una teoría del recuerdo, de la anamnesis, se llama. Y esa teoría consiste en que la persona, en que el sujeto recuerda lo que su alma vio. Evidentemente, el alma concupiscente de, por ejemplo, artesanos, campesinos y personas dedicadas a las labores manuales no ha surcado grandes altitudes, no ha llegado a grandes altitudes del topos uranos descubriendo eh, desnudas las ideas más importantes. La idea más importante en este mundo de las ideas es precisamente el bien. El bien es lo que presidiría a todas las demás ideas e inclusive daría cierta entatividad, es decir, manera de ser a las demás ideas. Pero también desde el punto de vista político son importantes las ideas de la justicia, la libertad y otras relacionadas con el gobierno. Entonces, quienes dirigen, quienes organizan políticamente la vida colectiva deben ser, en esta utopía política de Platón, los filósofos. ¿Y quiénes son los filósofos? Sin duda son muchos, pero hay algunos superiores a otros. Los sofistas no son filósofos, los sofistas son mercaderes de enseñanza, son personas que se dedican a vender sus servicios sin importarles la verdad. Lo que les importa es que los contrate para enseñar ciertas técnicas y para enseñar también ciertos contenidos, de manera tal que quien paga por esos contenidos, ellos mismos, sus familias, etcétera, al sofista que es contratado, recibe el beneficio de dicho servicio. Entonces, quienes ofrecen el servicio de educar, de formar algunas técnicas como la retórica, por ejemplo, no son propiamente personas interesadas en descubrir las esencias ni las ideas. Sus almas han estado bastante limitadas por la fuerza del corcel negro que tiende siempre hacia abajo.
y por lo tanto no han podido remontar a actitudes considerables que les permitan ver de cerca el conjunto de las ideas relacionadas, por ejemplo, con el gobierno. Entonces, tener alma racional implica amar la verdad, implica haber recordado o recordar cuando sea necesario el contenido prístino de estas ideas, como son la justicia, la libertad, la, los valores cívicos, los valores de cumplimiento de las costumbres en la polis, etcétera, etcétera. Y eso supone también que el filósofo organice la sociedad de manera que, considerando las almas diferenciadas, permita que todos tengan una vida plena, alcancen el bien común, es decir, puedan realizar la particularidad de su vida según lo que le es propio a cada uno, según su naturaleza, y esa es la arquitectura de la polis, y esa es obra eminentemente de los filósofos, y en particular de algún filósofo que sería como el filósofo fundador del orden político de la polis perfecta, que establece en primer lugar esta preeminencia. Quienes tienen poder, quienes acceden al poder, quienes usan poder para beneficio de todos y para alcanzar el bien común, deben ser filósofos. ¿Quiénes son los filósofos? Los que tienen eminentemente alma racional. ¿Y eso qué significa? Que el alma racional domina los impulsos concupiscentes del corcel negro y también los valores específicamente militares del corcel blanco. Y las decisiones de la auriga son siempre decisiones racionales, con justificación argumentativa, con deliberación, inclusive con el mismo y análisis de las situaciones para alcanzar decisiones de bien común. Entonces, en esta manera de ver la política utópica que tiene Platón y de establecer las prerrogativas, las atribuciones tan amplias que tendría el filósofo de alma racional, se establece que la mejor forma de vida es la que dicte precisamente la razón al filósofo y se lleve a cabo para la organización perfecta de la sociedad. Bien, entonces tenemos que en la medida que prevalece la conducción del alma dada por el auriga, el caballo negro no tiene posibilidad de dirigir la vida del político hacia fines concupiscentes, es decir, usar el poder para tener placer, por ejemplo, para acumular riqueza, para tener una vida de lujo, de ocio, de disposición de todos los medios para el beneficio del gobernante y de sus adláteres, es decir, de los que están a su lado y que comparten también el poder. El uso del poder por parte de alguien de alma concupiscente ocasiona las peores y más indeseables formas de organización política, porque en ese caso el que gobierna va a usar el poder para satisfacer sus impulsos más deplorables, desde los impulsos sexuales que siempre aparecen hasta los impulsos de riqueza, de poder, de superioridad y de dominio del conjunto de la sociedad a la que en general debería servir y no servirse de ella. Entonces, un sistema político, una polis con alguien, un agricultor, un
artesano de alma eminentemente concupiscente da lugar a la peor forma de resultados de gobierno. Es decir, esa persona es imposible que pueda gobernar para beneficio de la mayoría y de realización del bien común. A lo sumo va a poder tomar decisiones pensando en sí misma, en sus adláteres y en la gente que le estaría muy cercana, con salamería generalmente, para recibir algún beneficio. Pero queda claro que desde el punto de vista político, esa es la peor opción que existiría en cuanto a la forma de gobierno. Bien, recíprocamente, en oposición, la mejor forma, la utópica, es la de llevaría a cabo el filósofo rey, es decir, quien tiene alma racional. Esta persona decidiría todo no en función de sus apetitos, no en función de sus deseos de, por ejemplo, una vida de gozo en la mesa, en la cama, sino en función del beneficio colectivo mayoritario. No se puede satisfacer a todos en todo, pero se puede tomar decisiones que sean importantes, estratégicas para la mejor situación de la mayoría de los ciudadanos. Y esas decisiones son las del bien común. Entonces, el bien común no es asistir a todos por igual, por ejemplo, con algún subsidio, sino establecer las necesidades de quienes las tengan y tengan las más apremiantes y establecer estrategias de solución de esas necesidades, que no es el asistencialismo. Eventualmente podría serlo como una medida urgente, pero en general no puede constituirse el asistencialismo como una medida permanente para evitar que algunos tengan necesidades apremiantes. Si se organiza bien la sociedad de parte del filósofo rey, no ha de haber esos grupos que tengan necesidades apremiantes, específicamente que no tengan que comer, ni tengan posibilidad de atender inclusive las enfermedades más leves. Se entiende que esta planificación de la vida política ha de dar lugar a que haya empleo, trabajo para todos, o por lo menos para la gran mayoría, y que quienes no quieran trabajar, bueno, tengan que realizar sus propias actividades al margen de esta planificación racional. Es por eso que, por ejemplo, Jean Touchard, que es un teórico de la historia de las ideas políticas, yo les he compartido el texto respectivo, eh, dice que la utopía platónica es una utopía de socialismo castrense. Es decir, hay un contenido socialista, porque desde arriba habría la organización del Estado de parte del filósofo rey, de manera que artesanos, campesinos tengan posibilidad de trabajo, tengan posibilidad de acumular propiedad privada, tengan la posibilidad de, por ejemplo, eh, disfrutar de una familia más o menos, bueno, bien constituida, con la esposa, tal vez algunos esclavos, los hijos, y dando lugar también a que el Estado descubra en esos
niños la posibilidad de que se conviertan en el futuro en guardianes. Hemos visto quiénes eran los guardianes también. Los de alma racional, los políticos, y los de alma irascible, los militares. Entonces, que esto venga desde arriba como una organización racional dada por el filósofo Rey, implica sin duda una organización no democrática, sino una organización hasta en cierta medida totalitaria. Es decir, usted, porque tiene alma concupiscente, va a ser artesano toda su vida. Estas son las posibilidades, estas son las características de su vida, y va a trabajar y va a aportar a la sociedad así. Platón se imagina que esta organización desde arriba, según la naturaleza humana, va a ser aceptada por todos y que no ha de haber en general discrepancias. Es más, cada uno va a sentirse feliz donde le corresponde. Y así los artesanos, así los agricultores, los campesinos, donde les corresponde con su pequeña casa, su mundo de mujer e hijos, y esa vida que también le permite algunos placeres, logros y la satisfacción de sus propios impulsos. Y lo propio se daría con el grupo de los militares y el grupo político de quienes gobiernan. Es decir, todos se sentirían realizados, felices, sin ninguna imposición desde arriba. Esa es la suposición de que hay organización desde arriba, pero que no ocasiona resistencia, que no ocasiona rechazo, sino que ocasiona complacencia, y todos estarían muy felices con el filósofo que les gobierna, porque les daría la posibilidad de realizarse según su propia naturaleza. Bueno, entonces el grupo de los políticos, ¿cómo viviría? Aquí cabe hacer referencia a un aspecto bastante notable de la filosofía política de Platón, que es la que menciona en varias partes una concepción igualitaria. Les había dicho que Platón en general no es amigo de la democracia ni de la igualdad. Sin embargo, cuando se trata de los filósofos y cuando se trata también de los militares, deja entrever una concepción igualitaria, aceptando que podría ser tanto el filósofo rey como principal gobernante, como también podría ser una mujer, es decir, la filósofa reina, la más sabia de las mujeres que gobierne. Y lo propio se aplica a la milicia. La milicia no habría en general, salvo alguna diferencia por capacidad física, restricciones para las mujeres. Él asume que también las mujeres pueden ser muy fuertes, pueden ser muy letales desde el punto de vista militar, de este socialismo castrense, y tienen también en igual intensidad, en igual importancia, por ejemplo, la capacidad de obediencia y de mando. Entonces, los guardianes incluye a hombres y mujeres, y esto se complementa mejor con la idea que tiene de cómo vivirían los guardianes. Los guardianes son los militares y filósofos, o sea, los políticos y los que resguardan la seguridad física de la polis, los militares. Y esta función de los guardianes de ocuparse de temas políticos y de temas militares está también ceñida a estrictas condiciones de vida. ¿Cuáles son esas condiciones de vida? Ya les he mencionado en la anterior clase. Por ejemplo, no tienen derecho a propiedad privada. Es decir, no pueden acumular tierra como terrenos, no pueden acumular casas,
como construcciones, y no pueden acumular ningún tipo de bien material, por ejemplo, muebles, ¿no? O ganado, o u otros recursos, semillas, etc. No hay posibilidad de una vida familiar con base en la propiedad privada, la propiedad de la familia. Es más, ni siquiera tienen posibilidad de formar una familia. No hay familias por ejemplo, el filósofo Rey no tiene su familia, que sería, supongamos, su esposa y unos hijos, y que tendría una casa con esclavos o con sirvientes, y así sucesivamente con bastante lujo. No, todos los políticos y los militares viven en iguales condiciones en conjunto, porque además no forman familia, no se casan y no tienen hijos. Y los hijos que procrean los filósofos y los militares son entregados al Estado para verificar su calidad y su naturaleza. Es decir, tampoco por ser hijo de un guardián, ese hijo va a ser otro guardián. Puede ser que la naturaleza humana de ese hijo no sea la de guardián, sino sea una naturaleza concupiscente, es decir, dedicada a los placeres. Y en ese caso, aunque provenga de una ascendencia de guardianes, igual su ocupación planificada desde arriba ha de ser la ocupación con actividades artesanales, agrícolas y manuales en general. Esto significa que la educación para Platón es el principal medio para descubrir la naturaleza de los niños, de los jóvenes, y por lo tanto, con una organización desde arriba, que puede volverse totalitaria, se establezca qué hace quién. Es decir, aquí este hijo de guardianes no tiene el alma de guardián, sino tiene el alma concupiscente, y por lo tanto la educación que él reciba ha de ser orientada a temas de producción manual, a temas de elaboración de cualquier objeto o producción de cualquier bien dentro de las actividades manuales. No ha de ser una valoración ni una ocupación concerniente a la milicia ni a la política. Por otra parte, ¿cómo se organiza la vida de los guardianes? Algo ya les dije en la anterior sesión, señalando la vida comunitaria, es decir, los guardianes viven en común. ¿Qué quiere decir? Que hay dos grandes grupos que viven en común, duermen en común, comen en común, se visten iguales y tienen actividades más o menos similares. Siempre actividades de gobierno y actividades militares, actividades castrenses. Y eso les permite tomar las decisiones a los políticos, mostrar la fuerza de la polis como fuerza material política y desarrollar una vida en conjunto, es decir, sin propiedad privada, sin familia y con lazos más de fraternidad entre los propios militares y los políticos. Ahora bien, ¿cómo se reproduce? Con contacto indiscriminado. No hay una selección por el amor o por cualquier otra característica fenotípica, diremos, de los guardianes, sino hay una reproducción colectiva. Días en que la comunidad de hombres visita a la comunidad de mujeres, tienen relaciones, las mujeres se embarazan, después dan a luz, y esos niños, después de tener ciertos años en la comunidad de las mujeres, además nunca se sabe quiénes son sus padres, después de unos años son entregados al Estado, es decir, a la organización política
que los va a educar de manera permanente durante varios años, es decir, van a estar a cargo de los pedagogos, ¿no? Los que dirigen a los niños, eso significa pedagogía, paidos agoge. Entonces, esa forma de educarlos según su naturaleza, que se va corroborando una vez y otra vez, es decir, este no sirve para guardián o este tiene aptitud, una naturaleza racional, va a definir en última instancia la pertinencia de los hijos a una, uno u otro grupo social, a una u otra clase social. Está claro también que lo propio pasa con los hijos de los de alma concupiscente, los artesanos, los campesinos. Después de cierta edad, puede ser a los 7 años, entregan sus hijos al Estado, de manera que el Estado defina si se trata de alguien con alma racional, destinado a ser filósofo y por lo tanto gobernante, si se trata de alguien de alma irascible, destinado a ser militar, o finalmente alguien que, con preeminencia del alma concupiscente, sea alguien ocupado con las tareas manuales, la agricultura o la artesanía. Entonces, fíjense, esta es la organización socialista castrense. Ahora bien, ¿todo esto surgió de la cabeza de Platón? No, fíjense, estos mitos, el mito de la orina, al parecer ya existía antes, pero él lo acomodó a su concepción utópica, es decir, a su concepción de filosofía política, que postula una utopía como la mejor forma de organización política de la sociedad. Por una parte. Por otra parte, los contenidos, esto de que la educación descubre la naturaleza, de que los guardianes no tienen propiedad privada ni familia, que viven en comunidades y tienen relaciones sexuales indiscriminadas de una comunidad con la otra, es decir, de varones con las mujeres, etcétera, etcétera. No es que se imaginó Platón como resultado de sus reflexiones filosóficas. Lo cierto es que en la guerra del Peloponeso, que en gran medida tuvo fatales consecuencias para Atenas, Atenas perdió frente a Esparta, en el desarrollo de la guerra murió Pericles, resultado de una epidemia, una epidemia que causó estragos en Atenas a tal punto que los espartanos no querían entrar a invadir Atenas porque creían que se iban a contagiar, etcétera. En el contexto, les decía, de la guerra del Peloponeso, la pérdida de Atenas de la guerra, la invasión de Atenas por los espartanos y la imposición de los 30 tiranos, además de los hechos políticos concernientes a esta guerra, que son bastante extremos, por cierto, han motivado un escenario de valoración del enemigo. Y es eso lo que hizo Platón, valoró al enemigo. ¿Quién era el enemigo? Los espartanos. Y valorando el sistema espartano es que escribió la República o pergeñó estas ideas utópicas, ¿no? De ausencia de propiedad privada, de contacto sexual comunitario, de división de la sociedad en grupos o clases sociales según la naturaleza, de función de la educación, etcétera. En ese sentido, es muy importante tener en cuenta que por muy imaginativas y creativas que sean algunas ideas, que parezcan algunas ideas, siempre hay algún referente real que les motiva, que motiva a los autores, a los escritores, a propugnar esas ideas como ideas del mejor mundo posible. Bueno, ¿cuál era la realidad de Esparta?
La realidad de Esparta no era exactamente como Platón señala la utopía de su mejor régimen político. Había sin duda propiedad privada para los guardianes, había un sistema diárquico, había una cantidad de tiempo extraordinariamente grande en que los homonoi, es decir, los hombres iguales, que era la clase superior de la sociedad espartana, se formaba y fue la primera sociedad en crear un ejército profesional con los homonoi precisamente, es decir, con los hombres iguales. Y esta clase, que eran los que tenían las armas y que tenían las habilidades, además tenían varias prerrogativas a sus esclavos, llamados ilotas, que eran esclavos dedicados eminentemente al trabajo agrícola. Una característica de la sociedad espartana era su poca dedicación a tareas, por ejemplo, artísticas, culturales. Estos jarrones, este que ven aquí y otro que está un poco más acá, estos son sin duda atenienses. Los lacedemonios, así se llaman a los espartanos, porque está en una región que se llama Lacedemonia, no tenían este desarrollo artístico-cultural. Es más, no hay casi nada de cerámica, de pinturas, de esculturas en Esparta. No hay los rastros de una civilización esplendorosa o del siglo de Pericles, que fue sin duda el de mayor brillo cultural. Esparta era una sociedad castrense, una sociedad, como señala también Touchard, de socialismo castrense también, en gran medida. Entonces, la inspiración de la utopía platónica está en Esparta, aunque no fue una repetición al pie de la letra de lo que había en Esparta, sí hay una referencia a una realidad, la espartana, como un modelo superior al modelo ateniense, que era sin duda democrático. En ese sentido, Platón es enemigo de la democracia ateniense, y colabora, aunque no diríamos políticamente, coincide, diríamos, con el enemigo. En la guerra del Peloponeso, el enemigo era Esparta, ganan los espartanos, invaden Atenas, destruyen la democracia, los atenienses tienen que incluso huir de Atenas cuando están invadiendo, pero bueno, al margen de estos detalles, está claro que Platón, que era aristócrata, no era amigo de la democracia, se complace un poco, inclusive su tío llega a tener un cargo político. Es decir, un aristócrata ateniense rico, porque Platón era muy rico sin duda, eh, tiene la complacencia del enemigo y él en sus escritos presenta la mejor sociedad posible de organización perfecta políticamente, alguna sociedad que él escribe, que él describe, muy parecida a la espartana. Los homos no tenían diferencias de propiedad privada. Por ejemplo, todos tenían la misma cantidad de tierra. Estoy hablando de los soldados que formaban el ejército espartano y que eran los ciudadanos más importantes de Esparta, porque ofrecían seguridad a la ciudad y eran el brazo armado que permitía las conquistas. Entonces, estos homonoi tenían muy poca propiedad privada y toda era similar. Es decir, tenían una esposa, hijos que criaban hasta cierta edad, el Estado les educaba, eso también era de Esparta. Entonces hay muchos aspectos que aparecen como descripciones de Platón de una sociedad perfecta, pero que en realidad tienen un origen inmediato, concreto, que era la educación y la política en Esparta.
No llegan al extremo de no tener vida privada, de que haya relaciones sexuales entre comunidades de hombres y mujeres para procrear, pero, por ejemplo, solo 5 días al año los espartanos visitaban a su mujer en su casa y a sus hijos pequeños para embarazarla de nuevo. Es decir, había una política de reproducción de la sociedad con base en los hijos de los homonoi. Y la mayor parte del tiempo, los homonoi, es decir, estos guerreros que eran los ciudadanos espartanos, con su típico traje, etcétera, visitaban a su mujer con motivos sexuales. Por otra parte, había un día en que se ejercitaba la muerte de los ilotas. Entonces, los homonoi, es decir, los ciudadanos espartanos, podían matar a cualquier ilota que encuentren en el camino. Los ilotas se escondían, los homonoi iban a buscarlos y no había ninguna pena por asesinar impunemente a algún ilota que se lo encuentre, es decir, algún esclavo agrícola, incluida su mujer, sus hijos, etcétera, que evidentemente tenían una vida que algunos incluso tipifican como prefeudal, es decir, era una vida eminentemente agrícola, rural, sin mayores logros artístico-culturales y que daba la pauta para la producción de los esclavos. Entonces, los homonoi no tenían grandes diferencias de propiedad privada, todos contaban con una casa más o menos similar, los muebles más o menos similares, la extensión de tierra tampoco podían acumular para constituir grandes latifundios, y la cantidad de esclavos de los ilotas era también similar. En promedio, alrededor de 10 ilotas por cada homonoi. Fíjense, esa era la proporción de la población en cuanto a los esclavos, y los esclavistas espartanos eran los ciudadanos. Entonces, por eso también se justificaba matarlos un día al año con total impunidad, porque la desproporción era muy grande. Es decir, si se levantaban, los ilotas podían efectivamente destruir el sistema social y político creado desde arriba. Tenían dos reyes, había una diarquía para asuntos políticos, para asuntos militares. Y eso es también bastante interesante porque pone de relieve el aspecto del poder y de quienes lo detentan, ¿no? No es solo el poder político, sino es también el poder militar. Y eso aparece en la forma del alma irascible, el alma racional. Es decir, sin duda Platón conoció el sistema espartano en varios de sus aspectos y como no era muy amigo de la democracia, como tenía ínfulas de aristócrata y como él se imaginaba o pretendía imaginarse el mejor sistema político posible, terminó reivindicando y, diríamos, idealizando la realidad espartana con algunos cambios que dieron lugar a pensar que efectivamente una sociedad gobernada por filósofos, por el filósofo rey, sería la mejor sociedad políticamente realizable. Pero no fue así. Inclusive Platón tuvo en una ocasión la oportunidad de realizar esta idea utopista, esta idea utópica del filósofo rey, con los militares como facción de gobierno encargados del aspecto castrense propiamente, pero también sometidos a la autoridad del filósofo rey, ambos formando los guardianes que no tenían propiedad, que vivían en comunidad, que se reproducen en conjunto, etcétera, etcétera.
Y por otra parte, los agricultores y los artesanos dedicados a la vida de servicio a la sociedad, produciendo bienes del campo y bienes de las actividades manuales, los de alma concupiscente. Entonces, esta eh, articulación conceptual de tres naturalezas diferentes que darían lugar a tres clases sociales y que constituirían una sociedad perfecta, es lo que propone y es lo que establece Platón como una sociedad utópica, muy bien constituida, maravillosamente ensamblada y que en la que todos son felices y en la que todos realizan el bien común. Pero eso fue todo solo teoría. Aunque haya existido la realidad política espartana constituida por los aspectos que les he dicho, por ejemplo, los espartanos tenían más relación entre ellos, inclusive se habla de relaciones homosexuales entre los miembros de una falange que con su mujer y sus hijos, a la que solamente visitaban 5 días al año. En cambio, el resto del tiempo pasaban en su falange con su comandante, con quien les dirigía, y eso habría generado lazos de fraternidad, lazos de inclusive amor entre los miembros de este ejército profesional, es decir, entre los guerreros dedicados a perfeccionar sus tácticas de ataque, defensa, no solo individual, sino especialmente en conjunto. Entonces, la realidad era esa en Esparta, una realidad en la que era muy factible esas relaciones. La homosexualidad también existió en Atenas, pero no se daba en el campo de batalla entre los guerreros, como era el caso de los espartanos. Se daba como la relación del erómeno con el erasta, es decir, el erasta, de ahí la palabra pederasta, era el viejo que se constituía en tutor, promotor, mentor del joven de los 15 años aproximadamente, quien además constituía objeto sexual. Pero bueno, esos son detalles de la cultura ateniense, de la cultura espartana, que a veces hay que tener en cuenta para comprender mejor, por ejemplo, estos planteamientos, ¿no? De que los guardianes sean de alma racional y de alma irascible, se puede rastrear en la diarquía espartana. Por otra parte, de que los guardianes no tengan propiedad privada se puede rastrear en las restricciones que tenían los guerreros espartanos, que además debían aprender a robar, que deberían aprender a sobrevivir en las peores condiciones, deberían aprender a engañar, a mentir para sobrevivir, y esas eran las características culturales de la sociedad más desarrollada en cuanto a que fue la primera en crear un ejército profesional con gente especializada y con habilidades perfectas para matar y por lo tanto conquistar. Entonces, es bueno tener en cuenta que las ideas utópicas como las de Platón y su famosa plasmación del filósofo rey no surgen de la nada, hay siempre alguna referencia, algún referente político existente que dio lugar a esa organización. Y por otra parte, hay que tener en cuenta que Platón tampoco hizo esto solo en el plano teórico de la imaginación y de la utopía política, sino lo hizo también de manera práctica, o intentó realizar de manera práctica, pero terminó todo muy mal. Un amigo de él, un rey en Siracusa, le invitó a que le orientase. Es decir, que le diera consejos como filósofo, como persona que ve él las ideas que su alma habría visto, las ideas de manera prístina y desnuda cuando se acercó a ellas,
y que ya encarcelada en la cárcel del cuerpo recordaba esas ideas. Ese gobernador o ese rey le pidió que le asesorase y obviamente Platón quiso hacerlo siguiendo sus propias ideas. ¿Cuáles son esas ideas? Por ejemplo, estas ideas de una utopía perfecta. Entonces quiso hacer de manera real, efectiva y contando con poder un esbozo de sus propias ideas que sea realmente viable, es decir, algunas ideas plasmadas en la realidad política que se sustenten, que se proyecten y que muestren que son viables. Sin embargo, nada de eso sucedió. Al contrario, hubo reacciones bastante eh, adversas y Platón terminó por azar del destino vendido como esclavo cuando tomó el barco que debía tomar para trasladarse en este viaje que hizo de Siracusa a Atenas y viceversa. Incluso no solo fue una vez, sino dos veces y tal vez más a asesorar a su amigo que era el rey y cuyo resultado del asesoramiento según sus ideas utópicas fue desastroso. Y el mismo rey le terminó pidiéndole que se fuera. Bueno, entonces los filósofos, como ven, no solamente idean conceptos, describen mundos fantásticos en cuanto a la filosofía política, no solo establecen conceptos que serían los mejores y los más perfectos, sino que también tratan de realizarlos. Y ese es el caso de Platón, pero eventualmente parece que sería mejor que no lo hicieran, porque es justo que el resultado fue bastante calamitoso en cuanto a la realidad política de Siracusa. Bueno, hay algunos temas más que se podrían señalar aquí, por ejemplo, ¿no? Los prados de la llanura de la verdad alimentarían al caballo dócil para que vuele, es decir, el caballo blanco es el dócil y se alimentaría con los prados de la llanura de la verdad. ¿Y eso qué significa? ¿Por qué es dócil? ¿Por qué da lugar a que el auriga esté muy cerca de las ideas? Es porque se alimentaría de pastos que les favorecería al caballo blanco descubrir la verdad. El caballo brioso es la fuerza concupiscible, los deseos y las pasiones que motivan la satisfacción sensible y el placer en el mundo de las sombras. Esto vamos a relacionar la próxima clase con el mito de la caverna. Y el ciclo inacabable incluye el olvido y la reminiscencia. Cuando el alma ve por primera vez, después cae por ímpetu del caballo negro y tiene que atravesar el río del olvido y eso hace que se olvide las visiones de las esencias, aun cuando las haya tenido de forma muy cercana. Y por eso conocer es recordar las esencias que se olvidaron atravesando este río del Eteo. Bien, y eso tampoco es una sola vez, cada 10.000 años hay este séquito encabezado por los dioses, los 12 dioses del Olimpo que surcan el topos Uranos, y atrás están las almas, pero en primer lugar las almas de los filósofos. Y muy abajo, generalmente sin posibilidad de remontar el alma concupiscente. Bien, hemos avanzado bastante este tema del mito de la auriga, que es algo fundamental en la filosofía política platónica y especialmente en lo concerniente a su utopía política. Hay otros temas aquí, por ejemplo, los tipos de alma, fíjense,
la peor es la de los tiranos, la organización ideal de la ciudad-estado, y también otros temas que son complementarios a estos aspectos que hemos visto del mito de la Auriga y la forma perfecta y utópica de organizar la sociedad con la dirección del filósofo Rey. Bueno, no sé si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario. Muy bien, muy interesante tu opinión. Yo estoy de acuerdo en lo que dices y creo que sí se constata, ¿no? Cualquier intento de realizar ideas políticas nunca ha sido muy plausible, muy verosímil, muy encomiable, ¿no? Siempre ha tenido dificultades y en general ha terminado en fracasos. Y eso, claro, nos muestra también que existe una gran separación entre la teoría y la práctica. Es decir, en teoría uno puede hacer diseños maravillosos, pero cuando ya se llega a la práctica, los problemas reales son tan grandes que es muy difícil preverlos, como tú dices, y remontarlos. Eso es lo que también vamos a ver. Pero lo que vemos en general son las ideas, ¿no? No tanto el empeño de realizarlas. Y los ejemplos que pones son muy pertinentes también sobre el liberalismo y el marxismo. Gracias, Isael. Gracias a todos. Nos vemos el lunes. Entregan hasta la 1:30 su trabajo. Buenas tardes.